una carrera que, claro, fue Domingo Santo, Domingo de Resurrección, era Semana Santa y a pesar de estar en un país árabe, tuvimos una procesión. Pues más o menos sí. Sí. Pero es que lo sabemos ya desde el jueves. Una carrera va a ser muy sencilla. Y da gracias de que la carrera, el safety car salió antes de la ventana de paradas. Llega a salir un poquito más tarde, de la vuelta 12 a la 16. Esto sí que es una procesión, una sprint de 40 vueltas. No hubiera pasado absolutamente nada. El incidente de la salida por el accidente de Tsunoda y Gasly. Siempre ha habido safety car en esta carrera y por ese toque hubo safety car de nuevo. O sea que no se rompió la estadística. Todo limpio. Y ¿te acuerdas de lo que hablamos en el previo, Chemi? ¿De qué? Claro, de muchas cosas hablamos. Año par vencía Max Verstappen. Año impar no vencía. Pues no terminó venciendo. Bueno, Para lo dijo aquí 2026, el Carlos. para 2026 ya tenemos ganador del Gran Premio de Arabia Saudí. Las posiciones nos muestran claramente lo que ocurrió en pista durante esta carrera. Sí que hubo algunos adelantamientos, mayormente por las diferencias de estrategia, que las estrategias fueron todas iguales. La diferencia fue empezar con el medio o con el duro. Y quienes empezaron con el neumático duro vimos que tuvieron más opciones de atacar al final de la carrera y que fueron ganando puestos para conseguir luchar por sus objetivos. Lando Norris remontó de la 10ª posición a la 4ª peleando por el podio al final y Hadjar, que no llegó a la Q3 en carrera, obligó a los dos Williams a trabajar en equipo para mantenerse por delante del Visa. Y ahí fue lo que de verdad hizo las diferencias. Aquí sí tuvimos mucha variación entre la parte de cabeza y de la zona media, porque ya no hizo una baja. Y una carrera bastante dinámica en la parte central, muy estática al comienzo, solo con Norris avanzando, y en la parte final, pues últimos 10 giros que no pasó nada. Lo único que Norris adelantó creo que fue a Russell porque se pone bajo los neumáticos y ya. Y lo que pasó por atrás. Pocos cambios de posición, le hemos visto en los datos que tenemos tan solo 125. Esos son muy pocos. Solíamos hablar que en torno a los 300 es una carrera activa. Aquí la procesión de Jeddah. Y si vamos a los ritmos, pues nos podemos explicar ciertas cosas. En primer lugar, en cabeza, no hay diferencias. Piastri y Verstappen rodando en el mismo ritmo. ¿Cómo queréis que se adelanten? Se están rodando igual. En el momento en el que uno tenga una pequeña ventaja, va a conseguir gestionarla. Lando Norris remontando, teniendo que remontar y con diferente estrategia a 10ª. Leclerc, muy buen ritmo del Ferrari este fin de semana, acercándose a la cabeza. Y un gran salto y paso atrás con respecto a los Mercedes. Esto lo hablé con Alejandro durante el programa de ayer, del domingo. Si vemos la diferencia entre los Mercedes y la cabeza y la diferencia de la zona media con la cabeza, a mí me da a entender de que esto fue una carrera donde sobre todo los pilotos que lucharon por el podio fueron a tope. No se dejaron nada. Y son ritmos bastante rápidos, 1.33. Sí, ni tanto. Aquí no había que guardarte nada. Se dio en Suzuka. Si los pilotos van a tope, pasan estas cosas. Porque no hay más. 1,2 segundos vuelta de Piastri a Sainz. Ya con eso te explicas todo. McLaren muy bien en el segundo y tercera parte de la vuelta. Verstappen aguantando el comienzo. Ferrari, que no tuvo esa décima en la zona central de la vuelta, pero que se metió en la décima. Y los Mercedes con un coche que no tuvo neumático. Y el primer tramo se fue horrible hacia atrás. Luego lo veremos. La calidad de vuelta fue el que más tiempo perdió en la media parte de la vuelta porque no tenía más. Zona media, Williams al frente, Racing Bull se rebe detrás y Alonso a 2 décimas. ¿Dónde tiene el tiempo Alonso? En la recta, en la parte final. 29.7 Sainz, 29.6 Albon, 29.8 Lawson, 29.8 Hadjar
30-0 Alonso. Igual que pasó en la quali, el peor coche en la zona final de la vuelta. Tú le quitas 3 décimas ahí, le pones a la altura del Williams y estaba para ser P8 de carrera. Luego lo veremos más a fondo, pero es un problema importante este. ¿Hay algún circuito de alta carga aerodinámica, curvas rápidas, donde no sea necesario tener eficiencia? Zandvoort a lo mejor, o Interlagos. Pues sí, es que depende. Si el problema de la curva rápida es que estás metido en un entorno de recta. Es que para que haya una curva de vértice de 250 tiene que haber un apex y un entry de por encima de 280, 290. No me hace falta llegar a 250, entre 180 y 220. Que las principales curvas estén ahí. Sí, pero el problema es la curva rápida. Lo que le hace falta aquí, el Aston Martin iba muy bien en la primera parte de la vuelta y son curvas rápidas por encima de 180 a 200, pero es que las curvas rápidas como tal se definen a partir de los 240. Las curvas lentas están por debajo de los 150, las curvas medias van de 150 a 220, las curvas rápidas van por encima de 220 y ahí va bien el Aston Martin. Pero claro, en recta no, en recta ya no va tan bien. O sea, es que es una cosa tan extraña que no hay manera de entenderlo. No vamos a encontrar un trazado donde nos podamos llevar alguna alegría. Respecto a los sectores en carrera, se sigue marcando la importancia que veíamos en la clasificación. El primer sector, el más relevante, el que más diferencias generó. Verstappen dominando también en ese tramo. El segundo gana un poquito de importancia respecto a la clasificación. Piastri aquí consigue ser más rápido que Russell y Verstappen. Y el tercero, el menos relevante, pero que se lo pregunten a Aston Martin, si es el menos relevante. Joder, pues menos mal. Si es menos relevante, están muriendo y todo. Primera parte de la vuelta, Aston Martin, el cuarto coche, o el quinto coche. Tienes al Red Bull, al Ferrari, al McLaren, al Mercedes y al Aston. 35-0, 2 décimas, pero otras 35-0. Segunda parte de la vuelta, más o menos también estás bien. Estás detrás del ritmo del Racing Bull y de Williams, pero no tienes más de una décima con ellos. En la parte final, Williams te está metiendo 4 décimas. El Racing Bull te está metiendo 2 décimas. Incluso el Sauber es mejor. Es que tú le quitas ese tramo final y es que estaba para hacer P8. Y estaba para hacer Q3. O sea, tan mal el Aston Martin no va, pero es que está tan sumamente limitado a nivel de trabajo que es que trabajes de coche y no hablemos ya de las curvas lentas. Aquí porque había 2 curvas lentas. La 1 y si acaso la 27. Pero como haya más curvas lentas y hay mucho más curvas lentas, hasta luego. Es que ahí está el problema de su viraje de Aston Martin. Es que ahí no gira. No se sabe. Eso fue lo que podemos estudiar a nivel de ritmos generales, comparándolos con la clasificación. Es lo que mencionaba también Chemi Calabi anteriormente. Mercedes da el paso atrás, sobre todo George Russell, y una carrera que tuvo cierta gestión, ya que fue 6,35 segundos más lenta que la clasificación. Ferrari, paso adelante, Mercedes, paso atrás. Sí, Mercedes, o sea, Ferrari y McLaren avanzaron, no a 6 segundos, pero pasó atrás que dio Mercedes fue increíble, sobre todo en el primer tramo, que es que se dejó a medio segundo por vuelta. Es que perdió muchísimo. Y también Albon, que perdió también en bastante tiempo. No aguantó los neumáticos y se fue para atrás. Luego, tanto Ferrari y McLaren Red Bull sí que estuvieron mucho mejor rendimiento ahí y aguantaron mucho más. Y luego la zona media, con RB al delante, también muy buena actuación de Verba, pero es que eso no sorprende porque el Haas es muy bueno en carrera, me ha hecho en clasificación. Y Alonso demostrando que lo que había pasado en la cual era real y que no perdió tanto, estaba perdiendo una décima, pero que no fue un tema de grip realmente, fue un tema de que el sector 3 podía haber dado mucho más. Y lo pasó lo mismo que en la quali. Ese sector 3 lo mató. Sí, ese es el que aquí... Con Rueda no hubiera podido mejorar 2 décimas y hubiera podido estar más adelante y luego la carrera lo hubiera dejado en este lugar, pues muy posiblemente. Pero este es el lugar de Aston Martin. Este es el lugar de Aston Martin, pues el sector 3, quitas el sector 3 y lo pondrías delante del Williams.
pero es tan complicado llegar ahí con esto que es que lo va a tener casi imposible. Eso es lo que podemos ver a nivel general en la carrera. Ahora bien, fue una prueba que yo la he denominado como procesión porque la estrategia fue muy simple. A una sola parada, empezando con el medio, terminando con el duro, o empezando con el duro, terminando con el medio. Poca degradación en Jeddah como en los años anteriores, a pesar de que Pirelli trajo una gama más blanda de neumáticos. Este fin de semana fueron el C3, C4, C5. Se mejoraron los ritmos y los tiempos, pero la estrategia no aportó más variables. Y lo podemos ver que los causantes fueron los neumáticos. El blando quedó descartado para la carrera, el medio algo más de degradación que el duro, más rápido en las primeras vueltas, pero sufriendo algo más de degradación, el duro una degradación de 0,06. Bastante baja. Sí, y da gracias que el año pasado la degradación del duro el C2 0,002, incluso era peor. Se hablaba muy claro, el duro era capaz de aguantar la carrera, ya lo hice el año pasado. Este año, ¿por qué no lo iba a hacer? Y el medio, pues estando en su línea, que de 25 vueltas, llegando a los 29, salir, colocar, que era el neumático por lo cual se empezó a hacer la salida, porque si colocabas el neumático blando tenías mucho menos cobertura de riesgo, podías haber llegado solo a la vuelta 12, pero la 12 a la 27, cualquier problema, cualquier safety que pudiera haber habido, te hubiera matado. Por eso nadie lo llegó siquiera a plantear. Y luego hay otro problema de empezar con el blando y no tener esa ventana operativa, que es que como la zona media cada vez está más cerca de la cabeza, a lo mejor parar, que tú puedes parar perfectamente en la vuelta 12 y llegas hasta el final con el duro. Claro, pero estás en tráfico. Pero sales en tráfico, eso es. Claro. Entonces, por eso era mejor ir con el medio y era el duro. Rendimiento casi idéntico, mismo décima, un poquito mejor en el medio primer tramo, un poco mejor el duro en la parte final, pero muy igual. Y ritmos muy parecidos. 32-1, tanto con el medio como con el duro, a pesar de que circularon en diferentes momentos de la carrera. Esto nos dejó una estrategia a dos colores, amarillo y blanco. No hay más. O empezabas en medio e ibas a duro, o empezabas en duro y ibas a medio. No había más. Increíblemente sencillo, increíblemente directa la estrategia. Y un duro que Ocon, Bortoleto mostraron 49 vueltas que podía dar. A Duhan no se atrevió a tanto. Duhan dijo, yo paro 2 veces, no vaya a ser que mi ritmo sea demasiado malo. Y lo fue. Pero bueno, que también Pero lo fue. nunca no era opción para nada colocar tantas vueltas con el duro. No era opción, porque ya no ibas a poder mejorar tus tiempos. Porque el resto iban a tener ese mismo neumático, pero con 15, 20 vueltas menos. Entonces iban a ser más rápidos. Lo vemos en la evolución del ritmo medio. Tenía degradación el C4, la goma media. Lo vemos al comienzo de la carrera, como ahí sí que los tiempos van siendo cada vez más lentos, pero el duro se mantiene estable. Muy tranquilo. El duro sin tanta variación. Ventana de paradas un poco variable entre los que empezaron con el medio y los que empezaron con el duro, pero como podemos ver aquí, estrategia bastante sencilla. Quizás fue hasta más protagonista fueron las paradas en boxes. No hubo demasiadas, porque todos pararon una vez, menos Duhan, que lo hizo 2 veces, y Gasly y Tsunoda no llegaron a completar una vuelta. Vemos a Ferrari realizando muy buen trabajo en boxes. ¿Qué ocurre? Porque Ferrari era el esperpento en estas actuaciones. Pues que dentro de poco se van a llevar el campeonato, porque están ya doblando en puntos al segundo. Otra actuación muy buenísima, 2.00, 2.07, muy buena velocidad y muy buen rendimiento ahí. Y por el resto, bueno, pues Ferrari mejor en todo el paso por los boxes, Mercedes el segundo mejor, y salvo los problemas de Williams, si es acaso el de Verstappen, pero por esos 5 segundos,
no dio demasiado de sí esta carrera a nivel de paradas en boxes. Eso es. Y el desarrollo de la carrera lo podemos ver con el gap. Una prueba que empezó con el safety car, se reagruparon, una carrera a una sola parada, se mostraron los ritmos, pocas opciones de adelantamiento. Los adelantamientos venían más por diferencial de neumático o por pilotos que tuvieran que remontar, como fue el caso de Lando Norris. Y lo que sí que podemos ver es algunos pilotos doblados, que incluso fueron protagonistas al final de la carrera, porque se le escapaba la ventaja que tenía Piastri, le alcanzaba Verstappen y también estaban apretando por detrás Leclerc y Norris. Sí. Y al frente estuvo Piastri, con eso que hemos hablado durante el programa. Y una carrera muy sencilla. Desde luego muy sencilla, sin tanta alternativa, sin tantos cambios. Y muy straightforward, como dirían los británicos. Esto es lo que fue la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí. Aquí sí que tengo la evolución de los rendimientos en los últimos eventos. Aquí sí que tenemos Arabia Saudí y este paso adelante entre Bahrein y Jeddah que ha dado Red Bull para ponerse a la altura de McLaren, que sigue siendo la referencia. Y es que Red Bull en Japón y Arabia Saudí está a la altura. Es el mejor coche en este tipo de circuitos. Ahora, quítales curva rápida, quítales eficiencia aerodinámica y dejan de pelear con los McLaren para pelear con Ferrari o Mercedes. También paso atrás de Mercedes que no recuperan en Jeddah, Ferrari parece que sí que está progresando y parece que ha encontrado el camino para ser competitivo esta temporada. Sí, un pasito adelante respecto a Japón, que era lo que queríamos ver con las evoluciones del suelo. La curva lenta sí que es la referencia después de McLaren, porque McLaren tiene un coche tan bueno que solo le falta un poco de punta. Y si acaso. A Ferrari le falta mucho más curva rápida, al Mercedes le falta tener un coche más confiable, porque es demasiado diva, y al Red Bull tiene un coche que es demasiado bueno en curva rápida, pero demasiado malo en curva lenta. Me sorprendió también el paso atrás que dio la zona media. Lo hablábamos en Japón, en China, por debajo del 1%. Ni siquiera llegaron al 1,3% aquí. Y todo es muy igual. Salvo Alpine por Duhan y los Sauber, una distancia increíblemente corta entre Williams, Racing Bulls, Aston Martin y Haas, que eso demuestra que van a poder competir y que ser octavo tampoco es que esté tan lejos para Aston Martin. Hemos visto aquí un sector, pero evidentemente no hablamos ya de llegar a la cabeza ni el coche está muerto. O sea, son una situación más neutra. Ni vamos a llegar a luchar por podios, ni el coche va a estar muerto. No queda temporada. Pues esto es lo que ha ocurrido en la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí. Dejadnos en comentarios vuestra opinión sobre si esa polémica en la salida marcó la victoria para Oscar Piastri respecto a Max Verstappen. Si creéis que no tenía que haber sido sancionado el piloto holandés o qué pensáis de este primer podio de Ferrari, el paso adelante de ellos. También Maximiliano, que lo hemos tenido por ahí, que quiere hablar de la situación de Ferrari entre sus pilotos, la decepción que está siendo Lewis Hamilton. Todo eso nos lo dejáis en los comentarios. Dadle al like a este tipo de vídeos para que sigamos trabajando en traeros los análisis y explicaroslo de la mejor manera posible. Suscribiros